No quiere decir que se conecte siempre una historia de amor con todas las historias para venta. Lo que significa es que cualquier persona, al comprender y al generar una historia que produzca estas tres hormonas en la cabeza del auditorio, puede generar ese storytelling, puede cruzar esa línea para generar esa catarsis en el auditorio, es decir, en el donante. Y es que tenemos que entender que el futuro está lleno de historias, pero también las historias, cada una de las historias tiene diferentes audiencias. Todas nuestras historias de amor no van a funcionar de la misma manera en todos los auditorios. Todas nuestras historias de empatía con las que generamos de nuestra organización para llegar a mucha gente no van a funcionar de la manera igual a todos los auditorios. Cada mensaje, cada cosa que quiero comunicar tiene una audiencia muy particular. Y si nosotros no nos enfocamos en la audiencia, sino en el mensaje, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que tenemos que generar un montón de mensajes dispersos. Es decir, genero un mensaje y lo tiro como teoría escopeta. Pues alguien va a pegar, alguien le va a gustar mi mensaje porque tiro a todos. ¿Y por qué no hago que un mensaje sea específico para una audiencia? ¿Por qué no hago que ese mensaje no vaya para otras audiencias, sino para esa audiencia? ¿Y quién es esa audiencia? Ya lo saben, mi héroe, mi heroína, mi donante. Cada mensaje no solamente tiene una audiencia, cada mensaje tiene muchos detalles. Cada mensaje permite que cada quien se enfoque en unas cosas. Puede ser que cuando yo conté mi historia de amor, alguien de ustedes se enfocó en Australia, alguien de ustedes se enfocó en el nombre, alguien de ustedes se enfocó en la fecha en la que yo llegué a México. Tiene detalles y cada uno va a enfocarse en cosas diferentes. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando hacemos una historia? Queremos llevar al auditorio a que esos detalles a los que se enfoquen sean en detalles que para nosotros sean importantes. No queremos que el auditorio escoja esos detalles de los cuales o con los cuales está enfocándose, no. Queremos direccionarlos, queremos que si en algún momento, por alguna razón, el 8 de mayo es una fecha importante, queremos hacer que nuestra historia, el detalle 8 de mayo, sea totalmente disponible para que el auditorio se recuerde esa fecha. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, con un poco de suspense, con un poquito de oxitocina, un poquito de dopamina. Cada mensaje también tiene diferentes perspectivas. Si no entendemos que hay diferentes perspectivas para cada cosa, lo que estamos haciendo es asumiendo que hay un nivel racional, es decir, mi perspectiva es que es así, así es la vida y así debe funcionar. Oye, pero espérate, ¿y la otra persona lo entiende igual que tú? No sé porque yo ya generé la historia y qué flojera hacer otra historia, porque bueno, ya la hice, ya contraté un consultor experto, ya me hizo una historia. Sí, pero acuérdate que no podemos vivir en una sola cosmogonía, tenemos que entender las diferentes perspectivas que están y cada mensaje va a tener eso, diferentes perspectivas. Más importante, cada mensaje genera diferentes emociones. La historia de amor, para muchos de ustedes o algunos de ustedes que han sido o han vivido algo similar, la emoción que generó es de empatía. Oye, yo también lo viví, a mí también me lo hicieron, qué cruel. Alguien que nunca le han hecho eso va a decir, bueno, está chistosa la historia, le voy a comprar sus productos, pero pues no, yo no he vivido eso, entonces no tengo una emoción diferente. Cada mensaje tiene diferentes emociones. Lo que tenemos que hacer es lograr que esas emociones no sean las que el auditorio siente nomás porque sí, sino tenemos que dirigir que estas emociones sean las que nosotros queremos generar en el auditorio. Cada emoción, cada mensaje entonces tiene sus emociones y como habíamos dicho, la regla de oro, las emociones es aquello que va a generar el impacto. No es el impacto medible en términos de indicadores, sino va a generar un impacto. Les hago una pregunta. Los mensajes de ustedes, y sin hacer bullying, las misiones, los visiones y los valores de ustedes,
¿Causan impacto? Si yo pongo una misión donde yo digo, desarrollamos capacidades integrales y holísticas para, no sé, para la formación de personas, está causando emociones en mí si lo leo. O vamos a un caso diferente. Si en mis valores yo pongo honestidad, justicia, respeto, y todos los demás ponen lo mismo, yo como auditorio, ¿me está causando algún impacto que tú tengas los mismos valores que todas las demás organizaciones? Si la respuesta es no, quiere decir que estamos perdiendo una gran oportunidad de generar emociones. Emociones hay en todos lados. Y, no solo, y si no las sabemos, digamos, aprovechar, lo que estamos generando es perder las oportunidades de conectar con personas de alguna u otra forma. Si no estamos hablando de historias, lo que no logramos ponernos en la piel de la otra persona y entender lo que esa persona está comprendiendo cuando yo le estoy contando. No significa solamente construir historias que generen emociones per se. Significa saber en qué momento, cuándo, dónde y a quién le voy a decir esa historia. Y más importante, en todo lo que hemos hablado hoy, no solamente a quién le voy a dar esa historia, cómo lo hago parte de mi historia. ¿Cómo hago que mi auditorio sea el héroe de mi historia? Y eso es lo que estamos trabajando. Hay muchos tipos de mensajes donde nosotros podemos pensar que tenemos una historia completa, pero no lo es. Este es un caso donde vemos que ni una menos, es toda una historia completa. No necesita hablar de más, no necesita contarnos. ¿Por qué? Porque el auditorio tiene suficiente conocimiento en general de qué significa ni una menos. Y tiene suficiente empatía con el universo y con la humanidad para decir, oye, no queremos que muera ni una más, ni una mujer más. Son argumentos donde se entiende perfectamente que el auditorio está atravesando ciertas emociones de las cuales yo puedo, de las cuales, o en las cuales yo puedo conectar con dichas emociones. Una menos, son emociones muy claras, una menos a nuestras personas cercanas, si somos hombres. Pero si somos mujeres, conocemos perfectamente el temor que se tiene cuando se está en la calle sola o cuando se sube en un taxi. Son emociones en donde un solo mensaje, una sola imagen conecta a diferentes niveles. Lo que queremos hacer es que esos niveles nosotros como mensajeros los controlemos y no solamente sean dispersos, no solamente sean a ver si sale la imagen y a ver si alguien me la capta. Se trata de un poco más, se trata no solamente de utilizar imágenes o utilizar frases, utilizar eslogans, utilizar misiones y valores. Se trata, repito, de entender qué es lo que quiere la otra persona. Y para entenderla, otra vez regresamos. Entendemos que queremos hablarle en el lenguaje del futuro a esa persona. No solamente qué futuro va a ser en general, sino cómo va a ser el futuro gracias a él, a esa persona, a ese héroe. Y ese héroe, ¿cómo va a cambiar el futuro? Gracias a su promesa. Y si él mismo, a través de su promesa, está cambiando el futuro, a él mismo se le está generando una catarsis. Y si se le está generando una catarsis a él mismo, estamos haciendo una purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la experiencia de la piedad y el temor. Y si estamos haciendo una catarsis a través de la promesa, la misma catarsis está hablando del futuro. Por eso hago un énfasis especial. El futuro es totalmente emocional. Absolutamente emocional. Aunque nosotros querramos pensar que tenemos un seguro de vida o un seguro de desempleo o un Afore, porque somos racionales y entes racionales que pensamos en el futuro, en realidad lo que estamos es racionalizando nuestra emoción de temor y de incertidumbre que nos da no tener un futuro cierto. Entonces, eso es otra cosa. Por eso regresamos, el futuro siempre sigue siendo emocional. ¿Cómo conectamos las historias con las emociones? Pero más difícil
cómo conectamos estas emociones con nuestros indicadores. Y vamos a trabajar ahora en ello. Esta sesión se llama precisamente Storytelling con indicadores. Y cuando hablo de perder oportunidades o de no aprovechar las oportunidades de conectar emocionalmente, a lo que me refiero es que cuando generamos nuestros indicadores y de repente nuestro indicador, el cual, si ustedes ya han tomado clases aquí en la cátedra, saben que 250 beneficiarios no es un indicador, sino un dato, y nosotros ponemos que nuestro indicador es 250 personas, pues no conectamos. Es algo un poquito muy sencillo, demasiado sencillo. Oye, da 45 talleres. Bueno, ¿es bueno o malo? Pues no, aparte son datos, no logramos abarcar la dificultad que es dar o tomar esos talleres. Solo es un dato muy sencillo. Pero también sucede con los indicadores. No es tan fácil hablar o lograr conectar emocionalmente con indicadores como estos. ¿En dónde está la emoción? Donde decimos 40% cambio porcentual en reducción de huella de carbono ocasionado por la compra de máquinas Y en comparación con la compra de máquinas Z. Pues no. Oye, ¿de qué me estás hablando, Roberto? Eso es totalmente racional. Estás utilizando datos para convencer. Estoy de acuerdo. Eso es lo que les quiero mostrar. Lo difícil es dar el salto, por ejemplo, de decir 40% de cambio porcentual en competencias laborales en población X gracias al programa Y. Oye, pero pues sí, me estás otra vez hablando de la importancia de hacerlo. O me estás hablando del 40% del cambio porcentual en trabajo formal en población X a causa del modelo de intervención Y. Está muy racional. ¿Dónde está precisamente la emoción? Y aunque querramos hacer teorías de cambio, donde, por ejemplo, partimos de 100 discursos disponibles, 1 millón de pesos y 100 personas de comunidad para tener los resultados en donde se tomaron 36 cursos y además y fueron 44 personas las capacitadas de las 100 disponibles y de los 100 cursos disponibles, por lo cual nos genera 36% de efectividad de información y por lo tanto 44% de participación. Y esto nos obliga a través de un promedio a tener un cambio porcentual del 40% en competencias laborales en población X gracias al programa Y. Otra vez, ¿y las emociones? Oye, ¿y la carnita así emocional donde donde yo soy el héroe? ¿Yo cómo puedo ser el héroe de esa historia? Bueno, pues precisamente con el último, no es el último componente de generar historias, sino es perder esa oportunidad en donde estamos logrando que las personas que nos lean, ellos, sin que nosotros los tengamos que incluir, ellos se incluyan en nuestra historia. ¿Cómo hacemos para dar ese salto? Evidentemente no todas son respuestas únicas, pero son en algún momento algunos tips que les pueden servir. Por ejemplo, si yo digo 40% de cambio porcentual en competencias laborales en población X gracias al programa Y, pues es un dato que digo, yo no me puedo representar ahí porque no sé quién soy, no sé si ese 40% no sé qué significa, no sé si es bueno, no sé si es malo. Oye, pero espérate, quizá una representación gráfica, un dibujito, ni siquiera una infografía, un dibujito, nos puede decir algo, nos puede decir, oye, pues mira, tiene sentido, o sea, no solamente abarcas el 40 por el 44%, el 40%, sino pues yo me represento en alguno de estos personajes. No quiere decir que están contando una historia completa, significa que le permiten, detonan que el auditorio, él mismo se genere historias. O por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de decir 36% de efectividad en formación, simplemente se nos ocurre decir, mira, vamos a contratar al diseñador y que lo haga gráfico? Y entonces vamos a poner el monito que le llenamos un 36%. Pero ¿en dónde perdemos la oportunidad o la gran oportunidad de conectar con nuestro auditorio? Bueno, pues ¿por qué pusimos un monito hombre? ¿Por qué no pusimos una monita mujer? Son detalles en temas de comunicación donde lo que estamos haciendo es que nuestra historia nos la seguimos guardando para nosotros de cómo nosotros la entendemos. Si alguien de ustedes dice, es que esto,
O sea, nadie se va a fijar en si es hombre o mujer. Bueno, esa idea ya es una perspectiva, es un filtro hermenéutico propio de una persona. Pero puede ser el caso que la otra persona lo vea de otra forma diferente. Puede ser el caso que la otra persona vea que, oye, pero pues ¿por qué no pusieron mujeres? Ah, entonces solo atienden hombres. Y empezamos a hacer que nuestra comunicación no sea tan efectiva como queremos. ¿Por qué? Porque no nos pusimos del lado de la persona que tenemos enfrente. Imagínense que yo quiero medir, por ejemplo, el 45% de cambio porcentual en niveles de dependencia física gracias a un modelo de intervención. Dependencia, por ejemplo, de movimiento, no motriz. Y yo solo tengo un indicador que sería este texto y lo pongo en mis redes sociales y en mi página. Y la gente la va a leer y dice, ah, bueno, pues no me puedo yo imaginar dentro de ese texto. Pero ¿qué pasaría si le metemos un poquito más de coco y en vez de hacer un texto sencillo, simplemente entendemos qué es lo que querría ver o cómo logramos que el auditorio se ponga en una situación dentro de nuestro modelo de intervención y generamos, por ejemplo, las escalas, dependencia alta, dependencia baja, dependencia, esto es a partir de estudios de motricidad, pero más importante, nos ponemos en el momento en donde, a ver, yo soy un donante y yo quiero saber si yo dono un peso. Tú me dices que es el 45% en niveles de dependencia gracias al modelo de intervención. Pero en términos prácticos, ¿qué significa? Ah, mira, en términos prácticos significa que si tú ingresas, o tu beneficiario ingresa, o tu hijo ingresa con una dependencia total, gracias a nuestro modelo de intervención, y solamente gracias a nuestro modelo de intervención, tu hijo, tu dependiente o tu persona llegada va a ingresar con una dependencia media. Oye, entonces, ese 45% no, más bien, uno, con estos momentos, estos cambios, no significa gráfico, significa que entiendes a la persona las dudas que se va a poner cuando está leyendo el indicador. Él mismo va a decir, ah, espérate, entonces tú me estás diciendo que si entra con dependencia total, va a salir con dependencia media, ¿de acuerdo? Oye, pero si entra en dependencia alta, va a salir en dependencia baja, es correcto. Entonces le permites en un solo indicador, simplemente con una visión donde el auditorio puede situarse en ese indicador, él mismo va a hacer, o sea, donde él mismo hace un esfuerzo para entender qué significa, de qué le estás hablando, y solo lo hacemos ese cambio con un cambio, digamos, no conceptual, un cambio gráfico, donde le explicamos un poquito más y no tenemos que cambiar el indicador, siguen siendo los 45 grados. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, mira, va a haber un 95% de cambio porcentual en el nivel de independencia funcional gracias al modelo de intervención? Es decir, 100%, casi 100% cambia entre entrar y salir de su dependencia. O sea, es más independiente la persona. Es decir, la persona que necesita terapia sale y es mucho más independiente. Bueno, esta es una forma básica de presentarlo. Esta es otra forma básica, donde decimos, mira, tú ingresas en este momento, pero sales de este momento, sales así. Y entonces le damos la tarea al auditorio para decir, ah, bueno, pues sí, sí está padre, porque entonces entiendo que es el doble. Oye, pero ¿por qué no le hacemos todavía más fácil la tarea? Lo dirigimos hacia donde queremos que vaya y le ponemos una grafiquita así. Le decimos, mira, todo lo que tú vas a generar gracias a tu donativo, esto es. Es decir, mira el cambio que estás generando. Es el mismo dato, exactamente el mismo dato, simplemente de una forma interpretada en donde haya una historia. ¿Cuál es la historia? No es lo mismo que yo me imagine el ingreso de una persona y el egreso de una persona. Y mira la diferencia que hubo en una persona a que yo solamente lea 98% del cambio porcentual en nivel de independencia funcional. Es el mismo indicador, pero contado de una forma un poco diferente.
Esto es para aquellos que no tomaron el curso de diseño de indicadores, pues, aquí es donde ustedes pueden ver algunas formas de generar los indicadores. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes entienden de dónde se forman los indicadores, es decir, qué elementos generaron, por ejemplo, para conocer el porcentaje de alumnos becados por la escuela, pues yo necesité el número de becas y necesité el número de alumnos. O para conocer la variación del desempeño académico en beca, yo necesité la calificación promedio de los alumnos y la calificación promedio de alumnos sin beca. Y luego con la variación del porcentaje, yo puedo calcular, por ejemplo, el impacto en variación en educación de alumnos de la escuela tal por programa de becas. Son datos, datos, datos. En realidad hay una historia, es decir, dale becas a los jóvenes con estas becas y además con estas becas con estas becas vamos a poder ver si hay un impacto en las calificaciones y resulta que medimos las calificaciones y vemos que hay una variación. Por lo tanto, podemos identificar una correlación entre las becas y la variación del desempeño. Oye, pero pues sí está muy larga la historia, o sea, me va a tardar mucho explicándolo, además necesito tu tablita para que me lo digas y para que yo lo pueda explicar. Bueno, ¿por qué no hacemos cosas más sencillas? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, historias gráficas? Dentro de un solo concepto podemos tener un montón de información. Por ejemplo, mira, si tú quieres datos, no quieres indicadores de impacto, no te preocupes. Vamos a generar 3 acuerdos comerciales, vamos a hacer 10 intentos de marketing y vamos a generar 80% de incremento en visibilidad de redes sociales. Y además vamos a generar el 120% de incremento de influencers atraídos y 120 artistas que han participado en este programa que estamos generando. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, vamos a posicionarlo y vamos a distinguirlo y vamos a abrir nuevos mercados y vamos a hacer artistas emergentes y vamos a donar redes profesionales. ¿Qué es lo que le falta a esta gráfica? Fíjense, todo el esfuerzo para que yo pudiera poner los datos, para que pudiera poner el texto, para conseguir el famoso vasito, para que la persona que lo lea me va a decir, ¿y por qué el vasito? ¿Y por qué usaste un vaso? O sea, no entiendo. Ah, ¿y por qué no simplemente usamos un vaso que se va llenando poco a poco? Que conforme llegas los 10 eventos, esa es la primera medida, esos son los primeros 10 mililitros. Los 120 artistas, esos son los 30 mililitros. Los 3 acuerdos comerciales, esos son los 50 mililitros. Oye, ¿por qué el café? Ya, empezamos nosotros. Esto es lo que quiero que hagan con sus historias. Que ustedes mismos empiecen a debatir de por qué están comunicando las cosas como las están comunicando. ¿Por qué están utilizando la red social que están utilizando? ¿Por qué sus posts son como son? ¿Por qué sus informes son en textos de 50 páginas exclusivamente porque se los piden así tal organización? ¿Y por qué no lo hacen de una forma gráfica o de una forma de otra forma o una forma más puntual? ¿Por qué las cosas son como son? Y la pregunta es si son como son porque ustedes piensan que es lo correcto. Lo importante aquí es que ustedes no son los héroes de las historias. Lo importante es que ustedes logren que el que esté leyendo sea el héroe. Voy a un par de preguntas que tengo, donde dice, y cuando le cambias la vida, le cambias la vida a organizaciones, no a personas, la historia logra el mismo impacto. Claro, o sea, creo que entiendo la pregunta, que estamos hablando de la de los monitos, en donde le estás cambiando a las organizaciones, estás mejorando las organizaciones, generas una historia con un mismo impacto totalmente. Claro, tiene que ver otra vez el auditorio. Si yo le digo a una persona que nunca ha trabajado en el sector social, no conoce de fundaciones, nunca ha escuchado de fundaciones, y le pongo un monito o una fundación, el logo de una fundación, y digo, mira, 36%, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no estoy obligando a no conectar con el auditorio, porque no estoy anticipando que él puede ser el héroe de mi historia. ¿Cómo lo puedo hacer? Y es precisamente ese es el reto. O sea, tener nuestras historias suficientemente abiertas para que cualquier persona que nos lea
cualquier mensaje, no importa, repito, si es una foto, si es un indicador, si es una mezcla de indicadores, si es un mapa, que entienda y que diga, a ver, déjame entenderlo. Ah, oye, ya me sentí parte de tu historia. ¿Cómo mides la atribución? Porque hay muchos factores externos que contribuyen para lograr el propósito del indicador. Bueno, esto le respondo a Craig y a P. El tema de la atribución, sí, cuando tú estás, ese es uno de los grandes debates, cuando, por ejemplo, tú estás hablando de si lo que tú estás haciendo depende o fue de ti o fue de otra, o fue de la situación, por ejemplo. Tú das una beca para que mejoren la educación los alumnos. Y resulta que aunque tú no des la beca, estos alumnos podrían haber mejorado su calificación. ¿Por qué? Por mil otras razones. O, por ejemplo, otro caso. Oye, este donante me dio 100 pesos para mi organización, pero el proyecto costaba 10 millones de pesos. Pero en realidad esos 100 pesos que me dio el donante fueron pues el detonante, porque fueron los primeros 100 pesos o los últimos, sin los cuales no hubiéramos podido hacerlo completo. ¿Cuánto le estamos atribuyendo a nuestra intervención y a la intervención de una persona, del héroe? Hay varias formas de responderlo. Una de las formas es un análisis, lo que se llama un análisis contrafactual. Es decir, si no estuviéramos nosotros, ¿qué pasaría con esa situación? Si nosotros no le damos la beca al joven, el joven no va a mejorar sus calificaciones, pues resulta que sí, algunos iban a mejorar las calificaciones. Y entonces a nosotros se nos hace difícil decir, pues mira, ellos también mejorarían sin nosotros, entonces mejor no lo contamos, en vez de medirlo. ¿Cómo lo medimos? Y eso precisamente hicimos ese ejercicio, o bueno, explicamos de los métodos experimentales, en donde hay el experimental y no el cuasi experimental, donde en uno de ellos, por ejemplo, el de la diferencia en la diferencia, ayuda a medir aquellas intervenciones en las cuales no puedes dejar de seguir haciendo la intervención, por ejemplo, becas o tratamientos curativos. Lo que tenemos que entender es que nosotros, si no estamos en la ecuación, en la operación, ¿qué es lo que sucedería? Eso es una cosa. Y la otra cosa es la historia. La historia es, como consejo, sáquense ustedes de la ecuación, sálganse de ustedes ser los héroes de las historias y pongan al otro, permítanle al donante ser el héroe. ¿Por qué? Porque recuerden la lógica de las historias. Sin el héroe no hay historia. Por lo tanto, la respuesta a Craig es que sin ese héroe no hay esa atribución. Es decir, logras poner al auditorio con una autovisión completa. Hay un video, con mucho gusto se los voy a compartir a la red y luego se los haga llegar a todos, de Greenpeace, en donde todo su video habla de precisamente cómo se combatió contra Shell para salvar el Ártico. Lo más importante es esto, todo el discurso, todo el video habla de ellos los malos, es decir, de Shell, y de ti, de cómo tú lograste parar esto, cómo tú hiciste esto, cómo tú lograste detener a los patrocinadores, cómo tú decidiste no darte por vencido, se repite algo así como 46, 36 veces. Y al final dice, y ahora todos ya todo es tiempo de que todos celebremos. Es decir, todo el anuncio de Greenpeace, a mí me hace el héroe de la historia, solamente al decirme que yo lo estoy contribuyendo, que yo estoy lográndolo. ¿Cómo yo soy el héroe? Tan sencillo, yo le hago share al video, like al video y automáticamente, aún sin haber dado un peso, yo soy el que logré salvar el Ártico. Me lo está dando Greenpeace. Precisamente esas son las historias que tenemos, esas son las formas en las cuales pues, precisamente tenemos que empezar a hablar de esas atribuciones. En las historias, nuestros héroes quieren ser totalmente responsables de lo que ocasiona del trama de las historias. Y no tengamos miedo de serlo, no tengamos miedo de ofrecérselo, porque bueno, eso nos permite en que más personas se sigan sumando a nuestra historia. Bueno, sí, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Naitse, les agradezco.